Estados Unidos, dueño del ferrocarril mexicano. 100 años de desarrollo e inversión perdidos. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. El origen del ferrocarril en México ocurre unos años después de su independencia de España, que fue en 1821. Esto es, cuando en Inglaterra se pusiera en servicio en 1830 el primer tren de pasajeros entre las ciudades de Manchester y Liverpool. Por aquellos años, México era una nación fuerte y en auge. Así, por decreto del 22 de agosto de 1837, el general Anastasio Bustamante pretendió iniciar a México en la era del ferrocarril. Así, en su segunda administración como presidente de la República, otorgó a Francisco de Arriaga, quien era un acaudalado comerciante residente en el puerto de Veracruz, el privilegio exclusivo para establecer un camino de hierro desde Veracruz a la Ciudad de México, que iba a ser el primero en México. Y así es como llega el ferrocarril a nuestro país. Lamentablemente, las buenas intenciones no se concretaron y afortunadamente el decreto estableció un plazo de 12 años para concluir la construcción. Al no haberse hecho ninguna obra dentro de ese lapso, la concesión se declaró sin validez alguna y no perdió México, pero quedó como una constancia del primer intento para establecer una línea férrea en nuestro país. Sin embargo, el interés por construir una vía entre Veracruz y la capital mexicana persistía, y el 31 de mayo de 1842, en decreto del presidente Santa Anna, se impuso a los acreedores del camino de Perote a Veracruz la obligación de construir un ferrocarril que partiendo de la ciudad de Veracruz llegara hasta el río San Juan. Como era una imposición absurda, Santa Anna siempre fue traidor de México. Perdimos Belice, perdimos Texas, perdimos la mitad del territorio, porque siempre estuvo él presente durante esos hechos de pérdidas para México. Así también aquí ocurrió lo mismo. Los trabajos no avanzaron porque impuso algo injusto a quien pretendía desarrollar la primer línea férrea de México. Solamente en 7 años avanzaron 7 kilómetros por la absurda imposición de Santa Anna, que trató de frenar el ferrocarril en México. Se supone que con fundamento que una de las causas del retraso fue la invasión norteamericana. Durante esos años, en 1848 se reanudaron los trabajos, siguiendo rumbo al río San Juan, y para 1850 se habían construido 13 kilómetros hasta el Molino. Este tramo de Veracruz al Molino fue inaugurado el 16 de septiembre de 1850. Es una fecha histórica, ya que al fin ocurrió que el primer convoy de ferrocarril en México transitó, aunque el servicio al público se inició el 22 de septiembre de 1850, fecha de inicio del ferrocarril de transporte público en México, 22 de septiembre de 1850. Ya teníamos un ferrocarril de pasajeros. El segundo tramo fue construido por los hermanos Mozo, que pasaba por la Ciudad de México. Y así, con un gran esfuerzo y apoyo del gobierno mexicano en turno, durante el paso de los años, fue construyéndose tramo a tramo la red ferroviaria mexicana. Pero has de saber que durante la intervención francesa, que fue durante esta intervención francesa, llegamos a una fecha que es el 8 de septiembre de 1863, que es cuando Maximiliano contrató al ingeniero M. Lyons, que expandió la red mexicana. Te diré que lo que no construyeron los gobiernos republicanos, como el de Juárez, lo construyó Maximiliano, quien a su caída a manos del mismo Juárez en junio de 1867, Maximiliano había construido 76 kilómetros hasta Paso del Macho. Como reflexión te diré que durante el gobierno de Santa Anna se construyeron únicamente 7 kilómetros en 7 años. Durante el poco tiempo que reinó Maximiliano en México, se construyeron más de 200 kilómetros.
76 kilómetros hasta Paso del Macho en Veracruz y el tramo de Villa de Guadalupe, y la prolongación a Apizaco por el kilómetro 139. Además, se habían adelantado los trabajos en terraplenes por ambos extremos. A la caída de Maximiliano, que tenía muy buenas intenciones para con México, una vez restablecido el gobierno de la República, el 16 de septiembre de 1869, Juárez trató de opacar el brillo de Maximiliano. Los 209 kilómetros que había construido de ferrocarril Maximiliano los trató de opacar Benito Juárez y se lo propuso. De esta manera, construyó él 139 kilómetros del ramal de Apizaco y 47 kilómetros de Apizaco a Puebla. Aún así, no alcanzó lo que sí hizo y tendió de ferrocarril Maximiliano. Juárez únicamente hizo 182 kilómetros. Maximiliano, 209 kilómetros. La descripción de la línea de la vía férrea de México a Veracruz por Orizaba tiene obras de arte de notable mérito y de gran importancia, que hace honor a los ingenieros que las proyectaron y a los encargados de su construcción. El trazo de la vía en las cumbres de Maltrata principalmente exigió un estudio hecho con especial desempeño y minuciosidad para vencer adecuadamente las numerosas dificultades del terreno que parecían insuperables, pues en dichas cumbres de Maltrata, en el tramo de poco más de 40 kilómetros, hubo de salvar una altura de 1.178 metros, equivalentes a casi 3% de pendiente, lo que es un reto para tender una vía de ferrocarril. No es una carretera de autos, que es más sencillo. El ferrocarril no puede tener pendientes pronunciadas. En toda la línea de México a Veracruz y su ramal de Apizaco a Puebla se construyeron 10 viaductos, 148 puentes y 358 alcantarillas. Aquí hay que aclarar una cosa. Esos 10 viaductos son altamente costosos. Esos 148 puentes son carísimos. Algo que el expresidente mexicano Vicente Fox terminó regalando a compañías norteamericanas. Regresando a esta época, para esas fechas, el material rodante del ferrocarril mexicano en el tiempo de su inauguración consistía de 26 locomotoras de varias clases, 36 coches diversos para pasajeros y 341 carros y plataformas para transporte de mercancías, pulques y animales, ya que por aquel entonces la bebida mexicana por excelencia era el pulque y no la cerveza. Tal es, a grandes rasgos, la historia de la construcción del primer ferrocarril totalmente terminado y funcional que recorrió nuestro territorio. Pero para ver culminada su construcción, hubieron de transcurrir muchísimos años y ocurrir grandes y graves acontecimientos en la vida de nuestro país, como guerras civiles, intervenciones extranjeras y hasta un pretendido imperio de Maximiliano y la restauración de la República. Así, quien más modernizó, invirtió y expandió el ferrocarril mexicano, a quien se debe reconocer la grandeza de la red ferroviaria mexicana que una vez existió, porque era uno de los mejores ferrocarriles del mundo, a quien se debe ese logro fue cuando a fines de 1876 asume el poder el general Porfirio Díaz y su ministro de Fomento el general Vicente Rivapalacio. Ellos dos, Díaz y Rivapalacio, se dedicaron con entusiasmo a impulsar la construcción de caminos, ferrocarriles y otra cosa que se olvida mucho, telégrafos. El telégrafo se debe a Porfirio Díaz. Y de esta manera la red creció 50 veces durante el gobierno de Díaz. Ni antes ni después ningún presidente mexicano invirtió tanto en ferrocarriles ni tomó en consideración de la misma forma la fuerza de una eficiente red ferroviaria. Díaz sí lo hizo y en eso se abocó. Lo consiguió. Así quedó cumplido el primer anhelo de México en materia ferroviaria. En 1923, lamentablemente después de la Revolución Mexicana, cuando Díaz ya no estaba, quien fue el que desarrolló esa red,
cuando ya no les costó a los posteriores gobiernos revolucionarios, un consorcio inglés adquirió en propiedad la línea del ferrocarril mexicano, formando la Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano, con sede en Londres, Inglaterra, en donde se llegó a conocer a esta línea como el Ferrocarril de la Reina, ya que la principal accionista de este ferrocarril fue la Reina de Inglaterra. Entre los años de 1923 a 1926, recordemos que en 1923 es cuando se firma el Tratado de Bucareli. Aún así, se electrificó parte de este ferrocarril porque no era mexicano. Recordemos que se vendió a la Reina de Inglaterra. Entonces la Reina de Inglaterra electrificó este ferrocarril entre Esperanza y Orizaba. Era un ferrocarril pionero y grandioso en el mundo. Era una línea eléctrica que iba a transitar de Veracruz a la Ciudad de México, con máquinas eléctricas, locomotoras eléctricas. ¿Por qué? Porque se firmó el Tratado de Bucareli en 1923, pero este ferrocarril ya no era mexicano, era de la Reina de Inglaterra. Así, este ferrocarril se destruyó por el expresidente mexicano Luis Echeverría, quien ordenó que se retiraran las instalaciones eléctricas y se pusieran fuera de servicio las locomotoras eléctricas, dando un golpe a México y atrasando nuestro ferrocarril. En lugar de modernizarlo y de aprovechar ese avance, lo destruyó, ya que es más moderno un ferrocarril eléctrico que uno de combustión interna. Has de saber que el país que más invierte hoy en día en ferrocarriles eléctricos es China. ¿Por qué? Porque va a la vanguardia en todo y es la nueva superpotencia. Nosotros ya desde 1923 teníamos líneas de ferrocarril eléctricas, no un metro como el de la Ciudad de México, no. Este era un ferrocarril que pretendía llegar de Veracruz a la Ciudad de México eléctrico 100%, desde 1923. Aquí se detuvo la inversión y el desarrollo después de la expropiación de los ferrocarriles. Así, el comienzo del fin llegó cuando se creó Ferrocarriles Nacionales de México. En un inicio fue un organismo público descentralizado de México creado por Porfirio Díaz en 1907. Ese fue un error que él hizo porque lo creó, permitió la existencia de un sindicato. Los sindicatos han dinamitado a México. Actualmente hay una deuda onerosa en todos los sindicatos públicos. Son parte de la deuda interna. Al final fue debido a su sindicato, el de Ferrocarriles de México, que terminó por quebrar a la compañía, y el golpe de gracia fue dado por la nacionalización de Lázaro Cárdenas del Río en 1937. Muchos recuerdan la nacionalización del petróleo, pero también nacionalizó los ferrocarriles, y eso fue lo que acabó de matar la gallina de los huevos de oro. Se terminaron las inversiones, nunca jamás volvió a haber inversiones en ferrocarriles por nadie ni por nada. El gobierno se dedicó a explotar lo que habían construido otros. A partir de ese año, de 1937, fue bajando su productividad y creciendo la deuda con el sindicato. Hoy día, parte de la deuda interna es con los sindicatos y en particular con el ferrocarril mexicano. Así, se fueron regalando a compañías norteamericanas a un precio del 1% de su valor, y quien realizó ese acto fue, en lugar de rescatarlo para beneficio de los mexicanos, decidió venderlo, y por vender es una falacia. Regaló nuestro ferrocarril Vicente Fox Quesada, tras la desincorporación del sistema ferroviario mexicano iniciada por Ernesto Zedillo Ponce de León en 1997. Aquí es un nombre para que no nos demos cuenta cuál es la verdadera pretensión. La desincorporación es una estrategia para ocultar la verdad, que es dejar a México sin ferrocarril y las vías rentables e importantes regalarlas a compañías norteamericanas. De un 100% de las vías que existían antes de su nacionalización, cuando surgió la desincorporación, ya solamente funcionaban el 10%. Esto es,
Desde el día en que se nacionalizó el petróleo, empezaron a dejar de funcionar ramales de la red, llegando a solamente una operatividad del 10% de la red cuando Zedillo lo desincorporó, y ese fue el pretexto que él usó, que ya solamente se usaba el 10% de la red. ¿Por qué ocurrió que se dejó de usar ese otro 90%? Por el sindicato, que destruyó a Ferrocarriles Nacionales de México. Así, cuando solo quedaba el 10%, Zedillo tomó eso de pretexto y lo desincorporó. Y de lo poco que quedaba, solamente el 1% de las vías más importantes, rentables y que habían costado 100 años fabricar, 100 años construir a diferentes gobiernos y principalmente a Porfirio Díaz, fue regalado por Fox, el expresidente mexicano Vicente Fox, el que un día fue uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo, pioneros porque teníamos un ferrocarril eléctrico que partiría de Veracruz a la Ciudad de México. Hoy ha desaparecido y lo que queda no es mexicano. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.